Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio de otros cocientes más, además de los vistos como cocientes de liquidez y cocientes de endeudamiento. Bueno, antes primero de continuar con avance, voy a referirme por favor a la elaboración de las notas del primer parcial. Bueno, he ido trabajando en los mismos y bueno, todavía continúo con la revisión. No he terminado con la revisión. He tenido muchos, pero muchos inconvenientes en la revisión, principalmente de las prácticas que me han presentado. Y bueno, el otro día ya les hablaba de las prácticas y les decía que en el primer parcial, por lo menos con 4 de las prácticas, les di la opción de que trabajasen en grupo, ¿bien? Pero ahora, por favor, para estas prácticas que hay que hacer de puro cocientes, ya no va a ser en grupo, por favor. Me ha dado muchos, pero muchos problemas. Todavía sigo revisando prácticas y sigo encontrándome con problemas. Y bueno, es un dolor de cabeza, sinceramente, y para las siguientes prácticas de aquí en adelante, ya no, por favor, esos grupos, ¿bien? Creí que, bueno, para ayudar de alguna manera, ¿no? Para ahorrar un poco de trabajo, creí que sí era una buena idea, pero es peor, ¿bien? Entonces, todo individual, por favor, ¿ya? Cada uno tiene que llenar en el cuestionario seguramente sus respuestas y también cada uno sube sus archivos a la plataforma, ¿bien? Una vez que publique los archivos en la plataforma Moodle, el archivo de las notas, seguramente nada raro que me hagan llegar reclamos, lo más probable por el WhatsApp. Y bueno, ni modo, voy a tener nomás que atender los reclamos porque justamente por este tema de las prácticas grupales. Bien, bueno, eso por una parte. Por otra parte, el día de hoy vamos a, en avance, ver la actividad, bueno, los cocientes que están relacionados con la eficiencia del negocio y los cocientes de cobertura. Después del día de hoy no nos va a quedar mucho más por avanzar. Seguramente el día jueves vamos a terminar el avance del resto de los indicadores de los cocientes y por ende ya podemos manejar plazo para que presenten prácticas. Y va a ser el próximo día martes de la siguiente semana hasta la medianoche, por favor. Ya todos los indicadores que vayamos a ver hasta el día jueves. Bien. No está por demás recordarles, la idea es calcular un indicador y con su correspondiente interpretación. Bien, entonces sobre la base de eso, por favor, ahora vamos a continuar con avance con el resto de los indicadores. Bien, entonces vimos hasta una clase anterior los cocientes que estaban vinculados con el endeudamiento del negocio. Bien, y ahora entonces vamos a comenzar a analizar aquellos cocientes que están vinculados con la actividad o eficiencia que la empresa tiene, ¿no? Con, bueno, primero aquí con las mercaderías, después con los créditos que la empresa da a los clientes, después con las deudas que tiene la empresa con los proveedores, después el cómo hace uso la empresa de su inversión realizado en activos, también propiamente de los activos fijos. Entonces, en eso básicamente va a consistir nuestro estudio de estos cocientes de actividad o eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente es la empresa en la utilización justamente de todos estos recursos? Entonces, cociente número 10 se llama cociente de giro de mercaderías. Bueno, este es un cociente un tantito diferente a los anteriores, tiene una estructura un poquito más complejo. Dice que el cociente de giro de mercaderías en su fórmula, en el numerador, presenta un inventario inicial, se suman las compras y menos el inventario final. Eso, en otros términos, es lo mismo que decir costo de ventas.
En el denominador tenemos el inventario inicial más el inventario final y dividido entre 2. Ese denominador se denomina promedio de inventarios. El costo de ventas dividido entre el promedio de inventarios nos da el número de veces. Es un número de veces de la mercadería que, bueno, se ha vendido en la empresa. Bien, este número de veces también se conoce como frecuencia. La frecuencia nos marca la rotación de la mercadería, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo cómo está rotando en un número de veces la mercadería que la empresa tiene. Lo que hacemos aquí, una vez obtenido el cociente de giro de mercaderías, es obtener una velocidad, ¿no? La velocidad, si hablamos de un número de veces, entonces aquí en la velocidad nos dice, expresado en número de días, a qué velocidad está rotando la mercadería. Entonces, para eso, en el numerador tenemos de la velocidad un periodo de días que simplemente se refiere en año comercial al periodo de tiempo de evaluación de nuestros estados financieros, dividido entre el número de veces que es resultante del cociente de giro de mercaderías, ¿no? Este número de veces viene del cociente de giro de mercaderías, ¿no? Y bueno, después, una vez obtenido la velocidad, podemos calcular un volumen, es decir, por cuánto se está realizando la venta de nuestras mercaderías. Bueno, esto en forma diaria. Para eso lo que se hace con el indicador es agarrar el promedio de inventarios. Otra vez este promedio de inventarios es el denominador del cociente de giro de mercaderías, es lo mismo, y dividido entre el número de días que se ha calculado en la velocidad. Eso también viene de ahí, ¿no? Es el mismo valor, ¿bien? Y el resultado aquí nos da un importe monetario. Bueno, para nuestra práctica número 4, que es el ejemplo justamente que estamos utilizando, vamos a tener entonces, primero, para el cociente de giro de mercaderías en el numerador, el inventario inicial de mercaderías. Todo lo que es saldo inicial o inventario inicial viene de la gestión anterior. Y lo que es saldo final o inventario final viene de la gestión que se está analizando. Bien, entonces, inventario inicial de mercaderías. Después tenemos la compra de mercaderías. Estas compras simplemente las he extraído de un anterior análisis que hemos realizado cuando se ha determinado las incógnitas, ¿no?, de almacenes. Al inicio justamente de la práctica número 4, ahí se ha determinado esos valores. Entonces, de ahí estoy sacando ese valor de la compra de mercaderías. Después tenemos el inventario final de mercaderías, 96.220,80. En el denominador, inventario inicial de mercaderías más ese inventario final de mercaderías dividido entre 2. Entonces, aquí en el numerador tenemos lo mismo, costo de ventas, ¿no? Es lo mismo. Y el denominador, el promedio de inventarios, 50.251,30. Si se realiza ahí la división, obtenemos un valor de 5,73 veces. Sin embargo, lo que quiero que observen con detenimiento es que después del 3, ¿no?, 5,73 después del 3, ahí he añadido un símbolo que tiene por significado de que existen varios otros decimales más, ¿no? Entonces, esos otros decimales más que existe, ahí estoy aclarando de que los voy a tomar en cuenta para un siguiente cálculo. Bien, entonces, en conclusión aquí, los resultados intermedios por lo menos hay que trabajar con todos los decimales. Bien, no hay que perder decimales. Aquí no lo van a redondear, por favor. Bien, 5,73 entonces veces, con ese resultado del cociente de giro de mercaderías, obtengo una velocidad. En el numerador estoy utilizando ahí 360. Eso es porque en un año comercial existen 360 días. La gestión que se está analizando es gestión completa, entonces 360 días dividido entre 5,73. Bueno, eso viene del cociente de giro de mercaderías. Si realizamos ahí la división, el resultado es de 62,79 días. Bien, igualito aquí en la velocidad en los días,
estoy utilizando el símbolo que significa de que existen otros decimales más todavía, ¿no? Entonces, igualito, esos decimales no los hay que perder. Mi sugerencia para que esto se les sea fácil, utilicen la memoria de su calculadora para ir guardando los diferentes valores que se están obteniendo, ¿no? E insisto, y así no perder esos decimales que tenemos. Bien, después tenemos después de la velocidad tenemos el cálculo del volumen. Ahí estoy agarrando el promedio de inventario, 50.251,30, y eso lo estoy dividiendo entre la velocidad 62,79, ¿no? Que representaba un número de días. El resultado entonces ahí obtenido es igual a bolivianos 800,21. Bien, entonces ahí está justamente calculado el cociente de giro de mercaderías, y lo que faltaría a esto es simplemente darle una interpretación. Bien, los valores que se van a interpretar aquí es justamente el 5,73 veces, que es el cociente de giro de mercaderías. Se va a interpretar también la velocidad y se va a interpretar también el volumen. Bien, entonces, considerando esos resultados, ya hizo la interpretación. Bien, dice entonces: durante la gestión 2016, la empresa vendió sus mercaderías al costo 5,73 veces cada 62,79 días y en términos proporcionales diarios por bolivianos 800,21. Entonces, la interpretación que se acaba de realizar está medido en términos de lo que se ha vendido, ¿no? Dice que la empresa vendió sus mercaderías. Si hablamos aquí del costo de ventas en el numerador del cociente de giro de mercaderías, el costo de ventas se origina en el momento que la empresa vende mercaderías. Entonces, por eso indicó de que la empresa vendió mercaderías, ¿no? Pero esa venta de mercaderías es al costo. El costo de ventas nos muestra la salida de las mercaderías, pero al costo, ¿no? Entonces, al costo, ¿y cuántas veces se ha vendido? 5,73 veces. ¿Y cuánto tiempo existe en días entre una vez y otra vez? 62,79 días. Y bueno, en los 360 días, que es el periodo de evaluación de nuestra gestión 2016, práctica 4, cada uno de estos días, en año comercial por supuesto, se ha vendido por un valor de 800,21. Si de alguna manera quisiéramos hablar de lo bueno o lo malo, debemos entender de que es bueno que este valor de 5,73 veces sea un valor lo más alto posible. Bien, si es un valor alto, es bueno para la empresa. La velocidad, lo bueno es que sea un valor lo más pequeño posible. Un valor ahí pequeñito significa que es rápido. El volumen, un valor en el volumen aquí en bolivianos que sea alto es bueno para la empresa. Bien, por supuesto que lo contrario de lo que acabo de indicar va a ser algo malo, ¿no? Lo bueno, otra vez insisto, en el número de veces tener un valor alto, en la velocidad en días un valor pequeñito y en el volumen en bolivianos un valor que sea lo más alto posible. Bien. Sin embargo, lo interesante de repente de este indicador y además de los otros dos indicadores va a ser si agarramos estos valores y los comparamos contra valores que vienen de la misma empresa. En este tipo de indicadores no existe un estándar externo. El estándar externo es muy difícil ya que cada empresa tiene su propio mercado, tiene sus propios productos, tiene su propia forma de trabajar con la mercadería y que a la hora de comparar es pero muy complicado con las otras empresas. Y además obtener ese tipo de información es bastante complicado. Bien, entonces lo que aquí se puede hacer es comparar contra un estándar que viene de la misma empresa. Es decir, algo interesante que seguramente lo vamos a hacer, pero un poco más adelante en otra temática, es realizar un análisis dinámico, es decir, un análisis horizontal, ver qué es lo que ha sucedido justamente con las 5 gestiones que tenemos de la empresa, ¿no? Y de donde seguramente la empresa tenga mejores indicadores de este cociente de giro de mercaderías, esa gestión seguramente va a ser referencia para ir comparando el resto de las gestiones, ¿no? Entonces, eso es, si insisto, queremos
queremos entender los resultados como algo bueno o algo malo. Bien. Muy bien, con eso entonces tenemos el cociente número 10 y pasaríamos al cociente número 11. El cociente número 11 se denomina cociente de giro de créditos. Aquí vamos a hablar de las cuentas por cobrar, ¿no? De las deudas de simple crédito que tienen los clientes con la empresa. En el numerador de este indicador tenemos un saldo inicial. El saldo inicial y el saldo final que tenemos aquí en la fórmula se refiere a las cuentas por cobrar. Saldo inicial más ventas facturadas a simple crédito, es decir, de todas las ventas que ha realizado la empresa, pero que sean ventas facturadas, solamente nos interesa el pedacito o pedazo grande, como haya sido, de simple crédito. Bien, a eso se les resta el saldo final y además se resta los castigos que por supuesto se hubieran dado a los clientes, a las cuentas por cobrar. Entonces, con eso tenemos en el denominador saldo inicial más saldo final y dividido entre 2. En el numerador, la fórmula que tengo me da los cobros a clientes, ¿no? Todo eso me da los cobros a clientes. Y en el denominador me da el promedio de saldos. Igualito, si realizo la división, me va a dar un número de veces, que es la rotación justamente de estas cuentas por cobrar, ¿no? La frecuencia con la cual se ha cobrado las deudas a los clientes. Más abajo en la velocidad tenemos un periodo de días, ¿no? El periodo de días, bueno, la fórmula es igualita, ¿no? Que el anterior cociente, el cociente de giro de mercaderías, sobre un número de veces y el resultado me da un número de días. Después tengo un valor de días y eso me da igual a un importe monetario. Bien, como pueden observar, la fórmula es muy, pero muy similar comparado contra la anterior fórmula, ¿no? El cociente de giro de mercaderías. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los valores que tenemos en la práctica y de acuerdo a eso vamos a obtener el cociente de giro de créditos. En el numerador primero entonces tengo el valor de 15.171, que es el saldo inicial de las cuentas por cobrar. Aquí por si acaso ese saldo inicial y el saldo final de las cuentas por cobrar tiene que ser sin la regularización que se ha realizado en el balance general depurado con la cuenta previsión de deudores incobrables. Ojo, insisto, no tiene que ser con la regularización, es sin la regularización. Bien, entonces saldo inicial 15.171, cuentas por cobrar, eso de la anterior gestión seguramente, y luego dice más 165.450. Al respecto, voy a aquí realizar unos pequeños cálculos auxiliares justamente para poder trabajar este aspecto, ¿no? Aquí lo que nos interesa son las ventas facturadas a simple crédito, ¿no? Esto, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Es eso lo que nos interesa. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí, a ver, aquí para mi auxiliar, varios valorcitos, les voy a dar forma. Lo que hago primero es partir del valor de las ventas, el valor de las ventas que tenemos en el estado de resultados. El valor de las ventas es de 575.766. Ese valor de las ventas son ventas netas de IVA, por si acaso, ¿sí? Son ventas netas de IVA, es decir, ventas sin IVA, ¿bien? La fórmula dice que se tienen que obtener las ventas facturadas. Entonces, si están sin IVA, para obtener el valor facturado, lo que debo hacer es simplemente devolverle su IVA, ¿no? Para así tener las ventas facturadas. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Al valor que tengo aquí, planteo regla de 3, de tal manera que multiplico por 100 y divido entre 87. El valor que se acaba de calcular entonces son las ventas
facturadas. Sin embargo, la fórmula del cociente de giro de créditos dice que se deben incorporar ventas que sean facturadas y que además sean a simple crédito. Entonces, para el simple crédito, en la información adicional de nuestra práctica número 4, tenemos, dice, ¿no? En la cuarta viñeta, durante la gestión se vendieron mercaderías facturadas en las siguientes condiciones: 40% al contado, 25% a simple crédito. El simple crédito es lo que nos interesa. ¿Qué voy a decir entonces? Que a las ventas facturadas lo voy a multiplicar por el 25%. Entonces, multiplicado por el 25%, ahí tengo este valor que representa las ventas facturadas a simple crédito, ¿no? Bien, entonces ese es el valor que nos interesa justamente para nuestra fórmula del cociente de giro de crédito, 165.450. Voy a volver a la presentación y ahí está, ¿no? Ese valor, 165.450. Muy bien, con eso entonces, a ver, eso todavía. Con eso entonces les resto el saldo final de las cuentas por cobrar, ojo, insisto, sin regularización, y después les resto los castigos, ¿no? Este último elemento son los castigos que tienen un valor de 0. Para obtener el valor de 0, igual aquí voy a realizar el cálculo auxiliar justamente del mismo. Esto viene del análisis que se hace de la previsión de deudores incobrables. Si analizo la previsión de deudores incobrables, entonces, ahí está construyendo el mayorcito. La cuenta previsión de deudores incobrables es cuenta regularizadora que forma parte del activo por fines de exposición. Y bueno, presenta un saldo normal a acreedor. En ese sentido, tiene un saldo inicial que va al lado del haber. Esta cuenta se abona por nuevas previsiones que por los castigos de las cuentas por cobrar, y la combinación de estos tres elementos da el saldo final de esta cuenta previsión de deudores incobrables. En otros términos, esto es lo mismo que decir que el saldo final es igual a un saldo inicial más nuevas previsiones y menos los castigos. El elemento, sin embargo, que aquí nos interesa para el cociente de giro de créditos son los castigos. Entonces podemos decir que los castigos es igual al saldo inicial más las nuevas previsiones y menos el saldo final. Esa es la fórmula entonces para determinar el valor de los castigos. Si reemplazo valores, entonces los castigos es igual, dice saldo inicial. Todo lo que es inicial es gestión anterior. En la gestión anterior, si revisamos la previsión de deudores incobrables, no existe, entonces eso significa que tenemos un valor de 0. Más ahora nuevas previsiones que están en el estado de resultados de esta gestión 2016. Ahí lo tenemos a la cuenta pérdida en cuentas malas. Pérdida en cuentas malas representan esas nuevas previsiones. Entonces, 1.792,57. Menos el saldo final de esta previsión de deudores incobrables. Si igual, ¿no? Revisamos en nuestro balance general normal, ahí tenemos por un valor de 1.792,57 también, ¿no? Entonces, esto directamente nos da un resultado que es igual a 0. Eso significa que en la gestión 2016 no se ha realizado castigo por ni un boliviano en las cuentas por cobrar, ¿no? Los castigos fueron de 0 a los clientes, ¿no? Entonces, ese fue el cálculo auxiliar que se ha utilizado para justamente determinar ese valor de 0. Bien, en el cociente de giro de créditos, denominador, saldo inicial, saldo final, sumamos, se divide entre 2
y bueno, se obtiene, ¿no? Primero en el numerador, aquí tenemos como cobros a clientes 134.442,60 y como promedio de saldos 30.674,70. El resultado es igual a 4,38 veces. Y otra vez aquí, insisto, con este tipo de indicadores, todos los decimales van a mantener, por favor. ¿Ya? Después tenemos la velocidad. Lo mismo es gestión completa la que se está analizando, 360 días, año comercial, dividido sobre, bueno, 4,38, ahí tenemos veces, ¿no? Eso es igual a un periodo de tiempo en días de 82,13 días, igual con todos sus decimales. Para ahora obtener el volumen, el numerador es el promedio de saldos, 30.674,70, y el denominador, la velocidad en días, 82,13, con todos sus decimales. El resultado es igual a 373,45. Con los resultados entonces obtenidos, ahora se puede realizar la interpretación. Entonces, en la interpretación decimos, durante la gestión 2016, la empresa cobró sus deudas de simple crédito 4,38 veces cada 82,13 días y en términos proporcionales diarios por bolivianos 373,45. Bien. Aquí nos está hablando de, bueno, del cobro de las deudas de simple crédito, ¿no? En el anterior indicador hablaba de la venta, aquí se habla del cobro. Entonces, el número de veces que se ha cobrado, mientras más grande sea, es mucho mejor para la empresa. Ahora tenemos un valor de 4,38 se ha cobrado las deudas de simple crédito. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre un momento y otro momento de cobro? Ha transcurrido 82,13 días, ¿no? Aquí lo ideal, lo bueno es que sea un valor pequeñito. Valor pequeñito significa que se ha cobrado más rápido. Si el valor crece, significa que se está cobrando más lento. Es lento el cobro ahí, ¿no? Y en el volumen, bueno, tenemos ahí lo ideal, un valor que sea lo más grande posible. Eso significaría de que se está cobrando por día, eso en términos proporcionales, ¿no? De esos 360 días, un valor mucho más significativo para la empresa, ¿no? Y además recordemos que en términos de cobros, lo que siempre buscamos es cobrar lo más rápido posible, para eso está la velocidad, y cuando cobramos queremos cobrar los valores, los montos, los más altos posibles, ¿no? Esa es una regla siempre que se va marcando a la hora de cobrar las deudas. Bien, siguiente elemento, ahora tenemos otro indicador, como es el cociente de giro de deudas. Si en el anterior indicador hemos hablado de las cuentas por cobrar, aquí hablamos de las cuentas por pagar, es decir, las cuentas que se han originado cuando se ha comprado mercadería, pero a simple crédito. La fórmula es muy parecida a las dos anteriores, ¿no? En el numerador tenemos un saldo inicial, pero aquí sí tenemos las compras facturadas, pero que fueron de simple crédito, menos el saldo final. Eso nos da los pagos a proveedores en el numerador. En el denominador tenemos el saldo inicial más el saldo final dividido entre 2. Eso nos da un promedio de saldos y el resultado es un número de veces. Bien. El periodo es igualito. En el numerador tenemos un periodo en días, el denominador un número de veces, el resultado nos da un número de días. El volumen tenemos un promedio de saldos, denominador un número de días y el resultado nos da el importe monetario por el cual se está realizando estos pagos, ¿no? Por supuesto, en forma proporcional diaria. Bien, con estos elementos de la fórmula, ahora reemplazamos nuestros datos de la práctica número 4. Tenemos igualito, ¿no? El saldo inicial y el saldo final se refiere a las cuentas por pagar, ¿bien? Este valor de 43.680 debemos recordar que son las compras facturadas a simple crédito.
Para eso, lo que voy a hacer, por favor, es basarme para realizar un cálculo auxiliar en base a otro indicador que tenía anteriormente, ¿bien? Como punto de partida, ¿no? Para el cálculo auxiliar. Ahí está, es esto lo que me interesa, ¿no? Aquí tenía la compra de mercaderías que se ha realizado en la gestión, pero esta compra de mercaderías es sin IVA, ¿bien? Ese valor de ahí lo voy a utilizar, 380.016. Cálculo auxiliar entonces, 380.016, ¿no? ¿Qué es lo que quiero calcular aquí? Quiero calcular las compras facturadas a simple crédito. Bien, es eso lo que deseo calcular. Compras facturadas a simple crédito. Para el cálculo entonces aquí, lo que voy a hacer, primero darle forma a esto. Ya, ahí está. ¿Qué es este valor de aquí? Son las compras netas de IVA, es decir, compras sin IVA. A este valor de aquí, primero, para mi fórmula, voy a determinar las compras facturadas. Igualito que las ventas, entonces, le voy a devolver su facturita. Para eso lo multiplico por 100 y lo divido entre 87. Entonces, el valor que ahí se ha obtenido son las compras facturadas. Una vez obtenido esto, voy a obtener ahora las compras facturadas a simple crédito. Y otra vez para esto me baso en la información adicional de la práctica número 4. En la viñeta número 3 dice, durante la gestión se compró mercaderías facturadas en las siguientes condiciones. 60% al contado, 10% a simple crédito. Ese 10% es lo que nos interesa. Entonces, el valor de las compras facturadas lo multiplico por el 10%. Multiplicado por ese 10%, tengo 43.680. Eso me da unas compras facturadas, entonces, a simple crédito, ¿no? Y ese es el valor, entonces, que nos interesa para la fórmula en el cociente de giro de deudas. Vuelvo entonces, 43.000. A ver, esto no es. Más adelante seguramente está. Tampoco. Ahí, ¿no? Entonces, el valor ahí es de 43.680 como compras facturadas a simple crédito. Bien. El resultado de ese numerador, entonces, nos da el valor de los cobros a clientes, que es de 59.619,20. Denominador, tenemos el promedio de saldos, sumando, ¿no?, el saldo inicial más el saldo final dividido entre 2 de estas cuentas por cobrar. Ese promedio de saldos es 22.874,40 y el resultado es 2,60 veces, ¿no? No cuentas por cobrar, ¿no? Perdón, esto es las cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por pagar, no las cuentas por cobrar. En el cociente de giro de crédito son cuentas por cobrar. Aquí son cuentas por pagar, y aquí hablamos de las deudas con los proveedores, ¿no? Entonces, aquí en el numerador son los pagos a los proveedores y el denominador el promedio de saldos de estas cuentas por pagar. Bien. Listo, el resultado entonces aquí es de 2,60 veces. Y bueno, ahí tenemos igual el cálculo de una velocidad que es de 360 en el numerador. Año comercial tiene 360 días dividido entre 2,60, que es el número de veces. El resultado me da en días 138,12. Con eso se calcula el volumen, el numerador, el promedio de saldos, 22.874,40, y el denominador, 138,12, que viene, ¿no?, de la velocidad, y el resultado es de 165,61 bolivianos. Bien, con estos valores entonces se puede realizar la interpretación, y en la interpretación diremos: durante la gestión 2016, la empresa pagó sus deudas de simple crédito 2,60 veces cada 138,12 días
y en términos proporcionales diarios por bolivianos 165,61, ¿no? Entonces ahí están los resultados y bueno, ahora para entender, ¿no? Resultados buenos o malos, ¿no? Cuando se trata de pagar deudas, la lógica nos dice que cuando pagamos las deudas, trataremos de pagar deudas en una menor cantidad de veces, que nos trataremos de tardar en tiempo lo más posible y cuando tengamos que pagar montos, pagaremos montos los más pequeñitos posibles, ¿no? Lo que se pueda, ¿bien? Eso normalmente la lógica nos dice a la hora de pagar las deudas, ¿no? Tratar de jalar lo más que se puede la deuda, ¿bien? Aunque eso es algo peligroso, es un arma de doble filo, ya que si nos excedemos demasiado y con nuestro comportamiento abusivos al proveedor, puede ser que el proveedor se canse de nosotros, ¿no? El proveedor está desde el otro punto de vista, ¿no? Para el proveedor, nosotros somos sus cuentas por cobrar. Para nosotros, el proveedor son nuestras cuentas por pagar. Entonces, ahí hay una dualidad, ¿no? El proveedor está esperando que le paguemos lo más rápido posible y valores los más altos posibles para liquidar la deuda, ¿no? De nosotros, empresa, con ese proveedor. Pero nosotros como empresa, la relación con el proveedor es al revés, es al contrario, ¿no? Queremos pagar un menor número de veces seguramente, tardarnos lo más que se pueda y pagar los valores más pequeños que se pueda, ¿no? Eso es lo que al final nos interesa. Pero insisto, cumplir eso a rajatabla, ¿no? Buscar eso, puede de alguna manera aburrir al proveedor, ¿no? Porque si el proveedor encuentra un cliente mejor que nosotros, entonces, bueno, al final tal vez rescinda contrato con nosotros, ¿no? Entonces, eso es bastante peligroso, ¿no? También lo otro, ¿no? Lo contrario, ¿no? Si pagamos un mayor número de veces, nos apresuramos en pagar nuestras deudas y cuando pagamos por valores altos, eso también provoca iliquidez para la empresa, ¿no? Es decir, esa plata que se está desembolsando, perfectamente lo pudiésemos utilizar en otro tipo de obligaciones que son a lo mejor, entre comillas, aunque esto depende mucho de la empresa, destinar esos recursos a otro tipo de prioridades, otro tipo de obligaciones que son de repente más importantes para la empresa, ¿no? Insisto, los proveedores sí son importantes, pero hay que tener sus consideraciones al respecto, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones pueden ser mucho más importantes? Obligaciones bancarias, obligaciones tributarias, incluso las obligaciones con el personal de la empresa, ¿no? Porque por mucho que tengamos mercadería, si el personal no está trabajando bien con la empresa, bueno, no nos va a ir bien, ¿no? Entonces, todos tienen su peso, todos tienen su importancia, pero hay algunos que son un poquito más críticos que otros, ¿no? Ahora, si la relación que tenemos con los proveedores ya es crítica, entonces también, ¿no? Hay que portarse bien con los proveedores, ¿no? Y no hay que fallarles, ¿no? Es algo bastante complejo de analizar, hay que ver desde todo punto de vista justamente el trato que hay que realizar, uno con los clientes y otro con los proveedores que tenemos como empresa, ¿no? Y para eso tenemos aquí el cociente de giro de créditos y ahora el cociente de giro ¿no? Entre lo que conviene o no conviene a la empresa. Vamos a marcar ahora la aplicación justamente que tiene estos dos indicadores, el cociente de giro de créditos y el cociente de giro de deudas. Para eso, primero voy a plantear aquí una pregunta. Bueno, dice, con los elementos del juicio que dispone, juzgue la política de créditos de la empresa respecto a plazos y a importes monetarios. Bien, lo que aquí nos está pidiendo es que realicemos bueno, que emitamos, ¿no? Un juicio de valor respecto a la política de créditos que tiene la empresa, pero respecto a plazos y además de eso a importes monetarios. Bien, para eso
lo que voy a hacer es la velocidad, tanto desde el cociente de giro de créditos y desde el cociente de giro de deudas. Además de la idea aquí es juzgar primero respecto a plazos. Si hablamos de los plazos, nos referimos a la velocidad. Y si hablamos de importes monetarios, nos referimos al volumen. Bien, entonces uno son los plazos y otro es los importes monetarios. Muy bien, y otra vez aquí debemos, para poder emitir ese juicio de valor, debemos recordar lo que le conviene a la empresa. En términos del cociente de giro de créditos, ¿no? Cuando se trata de cobrar deudas a los clientes, lo que le conviene a la empresa, primero desde la velocidad. A la empresa le conviene cobrar deudas a los clientes lo más rápido posible y pagar deudas a los proveedores lo más tarde posible. Insisto, eso desde el punto de vista de la empresa, bien, lo que le conviene a la empresa, bien. Si agarramos los datos que tenemos en el ejercicio, estamos observando aquí que el cobro de estas deudas a los clientes es a razón de cada 82,13 días. Cuando estamos pagando deudas a los proveedores, estamos pagando cada 138,12 días. Conclusión de estos dos resultados, estamos cobrando más rápido de lo que estamos pagando. Entonces, eso evidentemente le conviene a la empresa. En ese escenario, entonces podemos decir que la política de créditos de la empresa respecto a plazos es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque estamos cobrando más rápido que lo que estamos pagando, ¿no? Las obligaciones que tenemos por simple crédito, ¿no? Entonces, bueno, eso en el caso de que sea favorable, ¿no? Para que sea desfavorable, esos dos numeritos que tenemos, suficiente con cambiarlos del lugar. Si los cambiamos, por supuesto que va a ser desfavorable. Bien, eso entonces es respecto a la velocidad. Respecto a los importes monetarios, respecto a montos. Cuando cobramos deudas a los clientes, cobramos por 373,45. Cuando estamos pagando deudas a los proveedores, estamos pagando por 165,61. Lo que le conviene a la empresa. Cuando cobra sus deudas, quiere cobrar montos los más altos posibles. Cuando tenga que pagar deudas a los proveedores, quiere pagar montos los más pequeños posibles. En el ejercicio, estamos cobrando a los clientes más de lo que estamos pagando a los proveedores. Entonces, en ese escenario, esto también nos muestra una política de créditos respecto a importes monetarios que es favorable para la empresa. Y otra vez insisto, para que sea desfavorable esto, los numeritos del volumen hay que cambiarlos del lugar y cambiándolos del lugar se vuelve desfavorable, ¿no? Pero los datos como los tenemos así como está en el ejercicio es favorable tanto respecto a plazos y a importes monetarios, ¿no? Favorable en los dos casos. Bien, no siempre por si acaso sale favorable, puede ser uno favorable, el otro desfavorable o los dos desfavorables, ¿no? Eso no siempre sale favorable como en este caso de la práctica número 4. Bien, entonces eso tenemos desde, bueno, la aplicación del cociente número 11 y el cociente número 12, el de créditos y el de deudas. Bien. Listo, con eso entonces, bueno, hemos terminado por lo menos de analizar estos cocientes de giro que tenían esa forma, ¿no? Desde el cociente de mercaderías, cociente de créditos, cociente del giro de deudas. Y ahora vamos a ver el cociente de giro del total activo. La forma ya no es igualita que las anteriores. Esta ya
vuelve a una forma que anteriormente hemos ido trabajando, ¿no? En el cociente de liquidez y en los cocientes de endeudamiento. Bien. En fórmula del cociente de giro del total activo, tenemos en el numerador a las ventas y en el denominador tenemos el total activo. Estoy comparando aquí un elemento del estado de resultados contra un elemento del balance general. La comparación de valores aquí se puede hacer en forma cruzada también entre estos dos estados financieros, ¿no? Y bueno, realizando justamente esa... el reemplazo de los datos que tenemos de la práctica, tenemos el valor de las ventas que viene del estado de resultados, 575.766, y el denominador tenemos total activo 593.357,15. El resultado es igual a 0,97. Con este resultado obtenido, realizamos la interpretación y dice: por cada boliviano invertido en el total activo, la empresa generó bolivianos 0,97 en ventas. Bueno, la interpretación se está realizando de la manera clásica como se venía realizando. Primero me estoy refiriendo al denominador, que es el total activo, lo que tenemos invertido ahí, ¿no? Dice, por cada boliviano invertido en el total activo, dice la empresa, bueno, generó bolivianos 0,97 en ventas, ¿no? Y finalmente el numerador. Entonces la interpretación vuelve al estilo clásico de interpretar el denominador, resultado y numerador. Bien. En este indicador, lo ideal es tener un resultado que sea mayor a 1. Bien. Es decir, que las ventas que se están generando sean mayores a lo que tenemos invertido en el total activo, ¿no? Eso es lo ideal. Por supuesto que así como estamos observando el ejercicio, eso no está ocurriendo. Nuestras ventas son un tanto menores justamente a lo que tenemos invertido en el total activo, ¿no? Pero insisto, como estándar aquí, lo ideal es tener unas ventas que sean mayores al total activo. Por ende, el cociente debería ser mayor a 1. Muy bien, con eso entonces tenemos el indicador número ahora 14, cociente de giro del activo fijo. El indicador número 13, el que acabamos de ver, y este número 14 también, nos mide el nivel de aprovechamiento que se está realizando de lo que tenemos invertido en el total activo y además de este activo fijo, ¿no? Es decir, que también está aprovechando la empresa en la generación justamente de sus ventas, bueno, las inversiones realizadas, ¿no? En ese sentido, aquí al cociente de giro del activo fijo tenemos en el numerador las ventas y el denominador tenemos el activo fijo. Reemplazando valores, el numerador 575.766, denominador 36.297,42. Eso, la inversión realizada en el activo fijo, ¿no? El resultado aquí es de 15,86. Bueno, aquí igual la idea es tener un resultado que sea lo más alto posible, igual que en el anterior indicador. Eso significa que existe un mayor aprovechamiento. Aquí, por supuesto, está superando la unidad de lejos, 15,86. Sin embargo, aquí lo que hay que hacer es complementar el resultado con una, verificación, ¿no? en la empresa sobre el lugar donde se están utilizando los activos fijos que tiene la empresa. Es decir, los activos fijos normalmente pueden estar ubicados en dos áreas, normalmente, en el área de administración y en el área de comercialización. Ahora, si es una empresa industrial, seguramente en el área de producción también, ¿no? Nuestra empresa, sin embargo, es empresa comercial, por ende, hablamos solamente de administración y comercialización principalmente. Entonces, si los activos fijos están ubicados en el área de administración, entonces no podemos hablar directamente de que se está aprovechando bien esta inversión en activos fijos en la generación de ventas, ¿no? Pero sí, si los activos fijos están ubicados en el área de comercialización, ahí sí podemos hablar de que se está aprovechando bien estos activos fijos para generar justamente las ventas, ¿no? Eso es, insisto, información complementaria que tiene que ir de la mano junto con este indicador, ¿no? Ya que de lo contrario,
no tuviésemos suficientes elementos para emitir un buen juicio de valor al respecto. Pero sin embargo aquí es siempre importante que este activo fijo, el indicador que tenemos aquí comparado a las ventas con el activo fijo sea un valor lo más alto posible. El indicador así como está es mucho más importante, más representativo del resultado si es una empresa industrial. Recordemos que la empresa industrial tiene mayor inversión realizada en el activo fijo a comparación de una empresa comercial. Bien, entonces respecto al cociente de giro del activo fijo, y en la interpretación decíamos, por cada boliviano invertido en el activo fijo, la empresa generó bolivianos 15,86 en ventas. Bien, muy bien. Entonces, hasta el cociente número 14, hasta ahí tenemos desde el cociente número 10 hasta el cociente 14, los cocientes que están relacionados con la actividad o eficiencia que la empresa tiene, ¿no? Con lo que ha invertido en la misma. Bien, a partir de ahora entonces vamos a ver los cocientes de cobertura. Estos cocientes de cobertura de alguna manera forman parte de los cocientes de rentabilidad. Bien, de alguna manera forman parte de esos cocientes de rentabilidad. Y vamos a ver enseguida el por qué forma parte de la rentabilidad. En los cocientes de cobertura, la idea simplemente es evaluar si la empresa puede asumir costos financieros. Y además de eso, cuando la empresa obtiene un préstamo bancario, financiamiento externo, si la empresa, además de los intereses, también puede asumir la amortización que se hace al capital del préstamo bancario, ¿no? Entonces, básicamente nos dice eso, ¿no? Si la empresa está en condiciones de poder asumir un préstamo en base a los resultados que obtiene en sus estados financieros. Para eso tenemos el cociente número 15, cociente de cobertura de intereses. Entonces, aquí vamos a ver si el negocio puede cubrir mínimamente primero los intereses que el banco nos va a cobrar, que surgen justamente producto de un plan de pagos, ¿no? Un plan de amortización que el banco nos da a la hora de asumir el préstamo. En este sentido, tenemos en este cociente de cobertura de intereses, en el numerador, el EBITDA y el denominador costo financiero. Por costo financiero me refiero a los intereses, ¿bien? El primer elemento numerador, EBITDA, tiene sus componentes que viene desde el inglés por si acaso, ¿bien? La E significa beneficio, la B antes, la I son intereses, la T impuesto, pero impuestos que le afectan al beneficio. Estamos hablando ahí del IUE. La D, depreciación, la A, amortización. Amortización, pero de activos intangibles. Bien. Aquí en la fórmula significa simplemente agarrar el beneficio que la empresa ha obtenido y a ese beneficio devolverle todos estos elementos, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso significa la palabra, la B que dice antes, ¿sí? El antes significa, por si acaso, devolución, devolver. Y para poder devolver, ahí vamos a utilizar el signo de más. Entonces, aquí aquí no hay buen pulso. Ahí entonces significa más. Bien, entonces, beneficio más todos estos elementos. Eso significa la fórmula del EBITDA. Bien, para eso entonces lo que voy a hacer ahí es agarrar los diferentes elementos que tenemos de la práctica número 4 e ir reemplazándolos. Pero como pueden observar, en la fórmula del EBITDA estoy utilizando el signo más. El signo más, insisto, viene de esa palabrita, ese término que decía antes, ¿no? El antes significa más. Entonces ahí están todos los elementos que he ido añadiendo. Bien. Para poder hacer esto, voy a recuperar datos que tenemos en nuestra práctica. Me parece que aquí está. Sí, ahí está.
El EBITDA, por si acaso, viene del estado de resultados. Ahí está mi estado de resultados y voy a ir marcando los diferentes elementos que se ha ido considerando en la fórmula. Primero dice beneficio. El beneficio es el resultado en operación, es decir, agarrar el resultado operativo que tiene la empresa. Desde ese punto de vista se va a medir la capacidad que tiene la empresa para poder asumir costos financieros, ¿no? Los intereses. Entonces, no estoy considerando otros egresos ni otros ingresos, sino solamente el resultado que ha obtenido operativamente. Entonces, ahí tengo el resultado en operación. Eso es como, bueno, eso es la B. Después tenemos, dice antes, ¿no? Y el antes, ahí voy a considerar primero los intereses. Estos son intereses bancarios. Aquí están los intereses bancarios, 2.609,01. Después voy a considerar los impuestos. Estos impuestos les decía, sin embargo, que es el IUE. Por IUE no tengo ningún, si observan en el estado de resultados, ningún IUE. Si tuviese un IUE que le esté afectando a este resultado en operación, entonces ahí sí lo debo considerar. Bien, pero en este caso no tengo nada de IUE, ¿no? Antes, por supuesto, del resultado en operación, ¿sí? Bueno, como no existe, entonces ese es un valor de 0. Después dice que debo considerar depreciaciones, ¿no? Depreciaciones de activos fijos son. Entonces aquí tengo una depreciación de muebles y enseres, 3.240,77. Y después tengo otro activo fijo, las depreciaciones de equipos de computación, 2.331,05. El último elemento se refiere a las amortizaciones de los activos intangibles. Ahí estamos hablando de la amortización de estos gastos de organización. Bien, ahí está un valor de 5.414,46, ¿no? Si vuelvo a la presentación, entonces ahí están todos los elementos, ¿no? Es el resultado operativo, más seguramente los intereses, más los impuestos que es 0, más depreciaciones, ¿no? Tengo 2 depreciaciones y finalmente más la amortización de los gastos de organización. Todo eso sumado y comparado contra los costos financieros, es decir, contra los intereses bancarios, ¿no? Entonces aquí estoy midiendo si estoy en condiciones de poder asumir estos intereses. Por supuesto, aquí el resultado tendría que ser mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces sí estamos en condiciones de poder cubrir esos intereses. Si no fuese mayor a 1, entonces no nos conviene, ¿no? Porque los resultados que vamos a generar ni siquiera van a alcanzar para intereses. El resultado aquí obtenido en el ejercicio es de 24,65. Entonces estamos generando más EBITDA que estos intereses bancarios. Por ende, bueno, sí estamos en condiciones de poder cubrir este préstamo, el préstamo bancario, pero desde su costo financiero, ¿no? Desde los intereses bancarios. Bien, decimos entonces para la interpretación, por cada boliviano asumido en costo financiero, la empresa obtuvo bolivianos 24,65 como EBITDA. Esto por si acaso, este indicador es un indicador que se utiliza también en evaluación de proyectos, ¿no? Cuando se quiere, analizar el escenario en caso de asumir una obligación bancaria, ¿no? Porque la obligación bancaria, insisto, siempre viene con intereses, ¿bien? Muy bien, con eso entonces ya tenemos el cociente número 15, donde se está indicando de que sí estamos en condiciones de poder cubrir los intereses con el resultado que obtenemos como EBITDA. Indicador número 16, tenemos ahí el cociente de cobertura de intereses y amortización a capital. Cuando obtenemos un préstamo, no solamente asumimos como obligación los intereses, sino también tenemos que pagar la amortización al capital. Entonces, aquí tenemos en el numerador otra vez el EBITDA, que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Lo que sí va a cambiar aquí es el costo financiero en el denominador, pero añadido la amortización a capital, ¿no? Esos dos elementos ahora se consideran en el denominador de este indicador.
Ahora simplemente reemplazo los datos. El EBITDA sigue siendo lo mismo. En el denominador, el costo financiero también es el mismo, pero lo que sí aquí cambia es la amortización a capital. Bien, este valor ¿de dónde viene, no? ¿De dónde sale? Voy a agarrar otra vez el Excel aquí. Y bueno, para poder explicar esto, voy a agarrar dos momentos. El primer momento es un valor que tenemos a gestión anterior, al 31 de diciembre del año 2015. Y el otro momento que voy a agarrar es al 31 de diciembre del año 2016, ¿no? Gestión 2016, nuestra práctica número 4, ¿bien? Al cierre de la gestión 2016, bueno, en este caso si hablamos de la deuda, tenemos que recuperar el valor que tenemos en los préstamos bancarios, ¿no? Ahí está la amortización a capital que se hace. En los préstamos bancarios, ahí tengo un valor de 169.159,03. Aquí estoy, igualito le voy a dar formato de número con separador de miles y separador de decimales, ¿no? Muy bien, agarro entonces al cierre de la gestión 2016, práctica número 4. Y después agarro los valores al cierre de la gestión del año 2015. En la gestión anterior, práctica número 3, buscando justamente obligaciones bancarias, no tengo un valor. Si no tenemos un valor, eso significa que tenemos ahí un valor de 0. Bien. Sin embargo, si tenemos un valor de préstamos bancarios al cierre de la gestión 2016 y al cierre de la gestión 2015 no tenemos un valor, eso significa sencillamente de que la obligación bancaria se la adquirió en la gestión 2016 y no en la gestión 2015. Ya, entonces en ese tipo de escenarios como ahora, tenemos que al 31 de diciembre de 2015 no, sino buscar en la información adicional de la práctica número 4, donde decíamos en la penúltima viñeta que el 14 de octubre, ¿no? Aquí diremos entonces 14 de octubre del año 2016, la empresa obtuvo, dice, o adquirió un préstamo bancario de bolivianos 174.000, ¿no? Entonces, en esa fecha recién se origina esta obligación bancaria. Por ende, lo que puedo hacer aquí es calcular la diferencia entre ambos valores. Desde el momento que he adquirido la deuda y compararlo como resta contra el valor que tenemos al cierre de la gestión 2016. ¿No? Y ahí tenemos un valor de 4.840,97. Ese es el valor que representa la amortización a capital que se ha realizado en la gestión 2016. Voy entonces a mi indicador y ahí tengo justamente esos 4.840,97, que insisto es la amortización a capital. Agregando entonces ese elemento, si todos los elementos son igualitos, ¿no?, que el anterior indicador, pero añadiendo solamente este elemento, podemos observar cómo el resultado cae de valor, ¿no? Ahora está en 8,63, es decir, que la cobertura que tiene la empresa de estos intereses y la amortización a capital ha disminuido a 8,63. Y eso es lógico, ¿no? Porque antes no se consideraba la amortización y ahora sí se está considerando la misma, ¿bien? La interpretación entonces para este indicador podemos decir que, bueno, por cada boliviano asumido en costo financiero y amortización a capital, la empresa obtuvo bolivianos 8,63 como EBITDA. Otra vez, ¿no? Aquí sí el resultado, si es mayor a 1, sí es más representativo, ¿no? Aquí necesariamente tiene que ser mayor a 1 el resultado para poder hablar de asumir un préstamo bancario, lo que implica pagar intereses y su amortización, por supuesto. Bien. El análisis que se está haciendo en este indicador principalmente aquí es un tanto cojo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, que no hay demasiada objetividad. ¿Por qué?
Porque el EBITDA que se ha calculado aquí es de toda una gestión. Sin embargo, el costo financiero y la amortización a capital no es de toda la gestión. Solo es desde octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Si este costo financiero y la amortización fuese de todita la gestión, estoy seguro que el resultado no sería 8,63. Sería seguramente un valor mucho más pequeñito todavía. Bien, entonces ahí de repente el análisis va a ser mucho más objetivo, principalmente en la práctica número 5, 6 y práctica número 7, ¿no? Que, ojo, ¿no? Va a depender mucho del EBITDA que se obtenga, ¿bien? Pero aquí hay una desigualdad en cierta manera, ¿no? Pero así como están los valores, sí hay, bueno, un resultado que cubre intereses y la amortización a capital, ¿bien? Listo, entonces con esos elementos, ahora nos tocaría analizar los cocientes que están vinculados con la rentabilidad. Este va a ser, bueno, el último grupo de cocientes que vamos a analizar y con eso prácticamente estaríamos terminando con estos cocientes con los que hemos comenzado de liquidez, de endeudamiento, de actividad o eficiencia, de cobertura y ahora finalmente los de rentabilidad. Bien. Sin embargo, vamos a quedar aquí, esto ya vamos a continuar la siguiente clase y hasta ahí vamos a terminar todos los indicadores. Bien, entonces esta presentación, una pregunta al respecto o tal vez no hay ninguna pregunta. Bien. James, quería realizar una pregunta. Bueno, creo que esto era al inicio, ¿no?, de la presentación. Si tenías alguna pregunta era que me interrumpas, pero si la tienes a la mano la pregunta, igual nomás ahora la puedes realizar. Justamente tengo un espacio reservado para las preguntas en caso de que existan las mismas. Bien, preguntas jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que se acaba de ver, ¿no?, de estudiar. Licenciado. Hola, ¿sí? ¿Me escucha? De lejos. Estoy con el 50% de mi volumen activado, pero con mucha dificultad te oigo. A ver. Mi micrófono está malísimo. A ver, voy a subir al 100% mi auricular ya para oírte mejor. A ver, 80, 100%. Ahí estoy ahora sí. Ahora sí mejor, James. ¿Sí, ahora? Sí, te escucho. Ya, Lice, tenía una consulta. De los, por ejemplo, aquí tengo, en la sesión 12 del video anterior, tenía una duda. Porque ahí en el minuto, ¿dónde está? En el minuto, un ratito, 50 con 17 hay una gráfica. No sé de dónde se esa gráfica, Lice. O una gráfica. ¿De qué cociente dices? Hace un ratito lo veo. Está en el 3, el cociente absoluto de liquidez o de tesorería. El cociente número 3. A ver. Voy a cambiar aquí mi presentación ya. Sí, cociente número 3. A ver. Esta nada que ver. Todavía. La gráfica dices, ¿no? Sí. Ya, ahí está la gráfica justamente. La estoy mostrando en pantalla. Sí, es esa. Ya, ¿qué parte ahora sí? ¿De dónde se saca eso? Estoy considerando todos los elementos, solo que el activo cociente y el activo no cociente está desglosado, ¿no? Activo disponible, activo exigible, activo realizable, activo fijo y los otros activos. Todo lo que tenemos como total activo, pero está desglosado por elementos, ¿no? Y en el lado del haber está el pasivo a corto plazo, largo plazo y el patrimonio, ¿no? Y bueno, todo desglosado. Aquí la idea era realizar una comparación de valores del activo disponible y ver, ¿no?, qué tan grande todavía era comparado contra el pasivo a corto plazo, ¿no? Y en esa comparación justamente se decía de que teníamos demasiados recursos en activo disponible,
para enfrentar justamente obligaciones del pasivo a corto plazo, ¿no? Viene de ahí, James. Y el otro dice, hay otras latitudes de ventas de capital trabajo. ¿Se grafica eso o Sí, sí, el capital trabajo neto? sí, por supuesto. Teníamos ahí el capital de trabajo, bueno, el bruto, el neto. Sin embargo, el que nos puede llamar la atención de repente es el capital de trabajo neto, ¿no? Seguramente es este, ¿no? Sí. Sí, aquí está el capital de trabajo neto, pero medido en términos de un activo corriente menos el pasivo a corto plazo. Lo que me quedó es el capital de trabajo neto, y eso que me ha quedado es lo que he utilizado para realizar esta gráfica, ¿no? Y por supuesto, para que pueda igualar contra el pasivo a largo plazo y el patrimonio, entonces en el otro lado ya no tengo que repetir el pasivo a corto plazo, porque el pasivo a corto plazo ha sido pagado por el activo corriente, ¿no? Entonces, de esta parte derecha principalmente, desaparece el pasivo a corto plazo, ya no está. Si lo pusiese otra vez al pasivo a corto plazo, estas dos masas patrimoniales ya no igualaría, ¿no? Y bueno, por lo menos aquí estoy mostrando de que iguala, pero va a igualar, insisto, si ya no pones a la derecha el pasivo a corto plazo, porque, insisto, en la izquierda ha sido pagado por el activo corriente ese pasivo a corto plazo. James, creo que tu gallo es puntual, ¿no? Justo 11 de la mañana está marcando. ¿Sí o no? ¿No ve? Eso es lo magnífico del gallo. Es mejor que un despertador de celular el gallo. No falla el gallo, ¿no? No, está bienísimo tu gallo, estimado. Yo quisiera tener un gallo también aquí en mi casa, ¿no? Que a veces el despertador no funciona. Ya. Bien, James creo que está feliz. Ya, Felicia. Dime. Entonces, ¿todos los cocientes se grafica? O porque en el último creo que lo que estaba haciendo, creo que se estaba redactando en Word, ¿no era? Sí. En los últimos, bueno, primero les he mostrado que sí, de acuerdo, ¿no? Al enfoque que uno le dé, puede realizar las gráficas de acuerdo, ¿no? A los elementos que se están considerando, ¿no? En nuestro análisis. Lo que sí aquí les voy a dejar a su criterio, jóvenes, a su criterio, es, bueno, analizar, ¿no? Si es que pueden realizar también los gráficos de estos últimos indicadores que hemos ido realizando, ¿no? Principalmente me refiero a los indicadores de actividad, los que hemos visto el día de hoy. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Los cocientes de actividad o eficiencia y, por supuesto, los indicadores de cobertura, ¿no? En los de cobertura sí está relativamente fácil realizar un pequeño gráfico, algo parecido a lo que tenía aquí arriba, ¿no? Y, por supuesto, si hacen los gráficos ahí, tiene mayor validez, ¿no? Su práctica, porque me están mostrando con un plus más, ¿no? Pero aquí lo que les estoy dejando, insisto, a su criterio es ver, ¿no? La manera de cómo hacer un gráfico, ¿no? Que no siempre pueden ser barritas, pueden hacer tortitas o no sé, ¿no? Otro tipo de gráficos que estén mucho más de moda para poder mostrar este tipo de resultados y, por supuesto, el análisis sea mucho más impactante inclusive. Ya dice, esa duda tenía. Bien, eso al respecto, James. Perfecto. Bien. Otra duda más que tenga alguien, James ahí está, ¿no? Con sus apoyos, con sus gallos, porque su gallo ha cantado varias veces, ¿no? Bienísimo, estimado. No sabes cómo te envidio. Bien. ¿Alguien más? Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí tienen muchos indicadores para trabajar. Ya son 16 indicadores. Insisto, el plazo es el próximo día martes, medianoche, por favor. Ya, hasta ahí va a ser el plazo. Bien. ¿Más consultitas? Claudia, Ivana. Sí, Lice, una consulta para hacer estos coeficientes a mano tenemos que hacer la fórmula con la interpretación y luego la gráfica va a ir en computadora, ¿no? Sí, igualito, ¿no? Cociente, interpretación, a pulso, por favor. Insisto, lo de los grupos, lo que teníamos, ya no, por favor. Les expliqué al inicio de la clase, me ha generado muchos problemas eso. Por querer ayudar, más bien he terminado perjudicado porque me ha generado
muchos problemas, hay muchos grupos que no están trabajando bien, y por eso prefiero deshacer esos grupos y todo individual, por favor, ahora de aquí en adelante, todo individual, insisto, ¿no? A pulso, su fórmula, ¿no? Lo que están trabajando en la práctica, su interpretación, y si se animan a hacer gráficos, eso es lo único que pueden hacer a computadora. Bien, eso, Claudia, al respecto. Ya está bien, gracias, Lice. Perfecto, perfecto. Trabajen, jóvenes. Si es que no han hecho esto, se están acumulando trabajo por si acaso. Giovanni Hinojosa, ¿quería decir algo, tal vez? Lice, Sí. quisiera que me explique del cociente de expiro de deudas, del cociente número 12, no le entendí del saldo final. Dice. El saldo inicial y el saldo final del cociente número 12 Ajá, viene de cuentas por dice. pagar. A ver dónde está. Aquí es una está. fórmula que dio Lice. Ahí está los valores que he reemplazado, pero si hablamos de la fórmula, a ver, este era el de créditos. Ahí está, en este sí va a salir. Son las cuentas por pagar, ¿bien? Es cuentas por pagar, insisto, tanto el saldo inicial y el saldo final. Son cuentas por pagar. Cuando hablamos de deudas, son cuentas por pagar. Y cuando hablamos de créditos, son cuentas por cobrar. Todo lo que es saldo inicial, inventario inicial, es gestión anterior. Y todo lo que es saldo final o inventario final, si fuese el caso, es gestión actual. ¿Sí? Es solamente agarrar valores que tenemos en nuestro balance general y reemplazarlos, ¿no? Sí, pero Lice, no, muy aparte explicó del 10% para despejar eso, porque no le entendí del castigo, no vean muy aparte, es una fórmula. Una fórmula. Sí, muy aparte hizo, no sé. Ya, sí, ya va. Ese tema de los castigos es aplicado al cociente de giro de créditos. Este valor que lo tengo aquí en 0, ¿no? Bueno, según la fórmula es menos los castigos y ahí está el valor de 0. Sin embargo, ese valor de 0 venía justamente de un análisis que he realizado. Aquí justamente lo tengo y lo voy a marcar primero con un rojo grande, ¿ya? Viene del análisis de esta fórmula, ¿no? Y para determinar los castigos, lo que hay que hacer es analizar primero desde la previsión de deudores incobrables. Lo que he realizado aquí es el desglose de acuerdo al movimiento que tiene la previsión de deudores incobrables. Tiene dos causas por abonos, un saldo inicial y nuevas previsiones, y tiene una causa por débitos, los que nos marcan los castigos. La combinación de esos tres elementos nos da el saldo final, que en fórmula, ahí abajo está la fórmula de este saldo final, saldo inicial más nuevas previsiones menos los castigos. Sin embargo, para determinar esos castigos, solamente de esa fórmula despejo e indico que los castigos es igual al saldo inicial más nuevas previsiones menos el saldo final. Lo único que he hecho es reemplazar en esa fórmula de los castigos los datos que tenemos en la práctica, ¿no? Un saldo inicial, un saldo inicial tiene un valor de 0. Insisto, todo lo que es inicial es gestión anterior, todo lo que es final es gestión actual, la que se está analizando, ¿bien? El saldo inicial es 0 porque en la gestión anterior no teníamos valor de previsión de deudores incobrables, no hay. El valor de 1792,57 viene del estado de resultados de nuestra práctica justamente. Para esto voy a venir aquí tenía el estado de resultados, aquí está, la cuenta pérdida en cuentas malas. Pérdida en cuentas malas tiene un valor de 1792,57, ¿no? Entonces viene de ahí. Esas son las nuevas previsiones. Y después el otro elemento que tenía, 0, saldo inicial, nuevas previsiones, 1792,57. Y el saldo final es de 1792,57 también de esta cuenta previsión de deudores incobrables. ¿De dónde viene ese valor? Ese valor viene,
A ver, aquí está en mi balance de saldos. El balance general depurado no me va a servir para esto, porque aquí ya se está regularizando las cuentas por cobrar con la previsión de deudores incobrables. Entonces, ahí no voy a poder encontrar. Hay que directamente recuperar mejor del balance de saldos, ¿no? Y en el balance de saldos, la previsión de deudores incobrables, ya está, ya la he encontrado. La previsión de deudores incobrables tiene un valor de 1.792,57, ¿no? Por supuesto que si este balance de saldos lo convertimos en un balance general normal, no depurado, sino normal nomás, entonces seguramente ahí también va a aparecer previsión de deudores incobrables, 1.792,57. Entonces, ¿qué es lo que he realizado? Igualito es reemplazar ese valor, ¿no? Insisto otra vez, ¿no? El saldo inicial es 0, las nuevas previsiones que vienen del estado de resultados, 1.792,57, y el saldo final de la previsión de deudores incobrables, 1.792,57 también. Por la fórmula, uno es más y el otro es menos, ¿no? Y si realizamos esa operación, entonces el resultado nos da igual a 0. Ese es el valor de 0, el valor que lo he llevado hacia la fórmula justamente del cociente de giro de créditos. De ahí viene ese valor de 0, ¿no? Y negativo, ¿por qué? Por la fórmula que tiene nuestro cociente de giro de créditos. De ahí viene Giovanna, creo que era, ¿no? Sí, Lice. Ya, gracias, Lice. Ahora Ya. sí entiendo. Ya. De todas maneras, en la grabación también pueden revisar, ¿no? La grabación de esto lo voy a publicar en el transcurso del día, ¿no? No necesariamente ya nomás, sino voy a darme tiempito y más tardecito lo voy a publicar esto en el Moodle. Bien, bueno, la idea aquí es que ustedes revisen lo que, bueno, se está publicando en el Moodle, principalmente las grabaciones, a pesar de que no les avise, jóvenes, ¿no? Si me olvido avisarles, revisen en el Moodle, lo más seguro que ahí esté publicado. Bien, ¿alguna pregunta más que exista tal vez al respecto? No, ya no, Lice, gracias. Perfecto, Giovanna. Bien, me parece que no hay más dudas entonces.